Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer programa de Los Chicos del Cine. Yo soy Jordi Olivera y a mi lado tengo al señor Doc Pastor. Hola a todos, vamos a hacer una confesión, que es que aunque este es el primer programa que vamos a subir y que estáis escuchando, no es ni de lejos, pero nada en absoluto, el primer programa que grabamos. Es como el 7, ¿puede ser? Sí, digamos que por dificultades técnicas... bueno. Pero bueno, este es el definitivo ya. Y para empezar hemos elegido un tema que, bueno, una película imprescindible. A ver, situemos. En este programa lo que vamos a hacer es, durante una media hora aproximada, charlar siempre de una película. Y hemos elegido una que nos encanta a los dos, un hito en la historia del cine, ese título que todos vemos y que sonreímos cuando nos lo ponemos, que es... Mary Poppins. Una película que nos remonta a nuestra infancia y a la de mucha gente de muchas generaciones. Sí, porque tu infancia no fue en los 60. Exactamente. Ni la mía, que me hubiera... Bueno, no me hubiera gustado porque en los 60 en España había una dictadura. Claro. Pero en los 60 americanos o ingleses hubiera sido Pues guay. todo bien, sí. Pero claro, todas las recordamos de todas las veces que la han puesto por la tele, sobre todo en Navidades. Porque cuando hablamos de Mary Poppins, ¿qué recuerdos te evoca de tu infancia? Navidades en concreto, ¿no? La verdad. Igual se ponía aquí en TV3, la veías tú. Yo recuerdo... a mí me viene a la cabeza como primavera, no sé por qué. Pero yo me acuerdo mucho de mis abuelos. Creo que debí verla varias veces en casa de mis abuelos. Me acuerdo de mi abuelo, que era un señor muy elegante, con bastón, sombrero. Pero luego también ha sido una de esas películas que nunca he dejado de ver. Porque Mary Poppins es una película mágica, entrañable, divertida, que además cuanto más la ves, más te das cuenta de lo cuidada que está el milímetro, de cómo los personajes funcionan súper bien, de los actores tan grandes que tiene. Es de esas películas que solo mejora. La vas viendo y lo único que logras es decir, joder, porque esta película cada vez que me la pongo es mejor si tiene ya medio siglo de vida. A mí, pues sí que me trae recuerdos de Navidad, porque tengo recuerdo en la cabeza de hace muchísimos años, y no sabría decirte qué edad tenía, de verla pues, un día de diciembre, que de noche, o sea, aquello típico que son las 6 de la tarde y ya es negra noche, tomando un chocolatito caliente, con mi madre en casa, mi padre creo que estaba trabajando ese día. Tengo ese recuerdo, pero sí, es como tú dices, es una película que tiene algo de especial, es como dirían en la misma película, tiene un poco de azúcar. Y... Esa ha sido buena. Sí, no sé. Y no sé, es que, claro, a medida que vas creciendo le vas viendo otras vertientes. Además, cuando eres pequeño, pues ves pues eso, la fantasía, las escenas que se combinan entre live action y dibujos. Pero a medida que vas creciendo vas viendo otros puntos que tiene la película. Y luego ya se complementan, cosa que aprovecharemos al final para comentar un poco, con la segunda película, El regreso de Mary Poppins, que bueno, ya comentaremos nuestra opinión sobre esa película. Mira, lo que dices es verdad, porque cuando tú la ves de pequeño, te quedas con la niñera mágica, que vienes del cielo, las canciones, el momento supercalifragilístico espialidoso. Joder, cuando se juntan Y con ahora los dilo al dibujos. revés. Sí. Solo es un poco más difícil, solo un poco. Pero a mí me ha ido gustando, según me he ido haciendo mayor, cada vez más la relación entre Mary Poppins y Bert, que viéndola con ojos de adultos es evidente que no están liados, que han estado liados, han sido pareja, hay un algo ahí que dices, eso, hay algo, no se cuenta, pero está ahí entre medias, lo vislumbras y es súper bonito. Y después la figura de George Banks, según tengo más años, me parece mejor, más importante, más triste y dura la figura suya. Sobre todo al final de la película, que luego llegaremos hasta ello. Pero por eso, porque al principio te quedas con son niños, tú eres un niño, te lo pasas bien, pero poco a poco todo lo demás, el resto del mundo en el que viven, va cobrando mucho más sentido. Sí, y desde luego el señor Banks, a medida que vas creciendo, va pasando de ser un padre muy autoritario, muy malo, que luego cambia y se vuelve bueno. Vas viendo las diferentes vertientes que tiene el personaje, porque, claro, tú vas descubriendo también a medida que creces el mundo, cómo funciona, y ahí te das cuenta que el señor Banks no es malo. Simplemente es un señor de su época. Claro, estamos hablando que principios del siglo XX. 1910 la película. Exacto. Una época en la que, claro, aún no había llegado a la Gran Depresión, faltaban unos cuantos años, pero claro, era
otra sociedad. Era una sociedad en la que eso, pues que el padre se pasaba el día trabajando para levantar a la ciudad y a la familia y al país y tal. Y que, bueno, que cuando llegaba a casa pues los niños estaban acostados. Y su función como padre era, pues como dice el mismo señor Banks, ir a darle el beso de buenas noches y meterles alguna bronca si se habían portado mal durante el día que él no había estado y él no había visto que habían hecho. Además, eso lo ves claramente en la película. Cuando llega al principio a la casa y él va cantando, dice lo de que es una estupenda alegría ser un hombre en Inglaterra en 1910, y ves que él sí quiere a su familia, que a veces que hay gente que dice, él no la quiere. No, sí, sí. Él llega, quiere a su mujer, quiere a sus hijos, pero dices tú, está atrapado en, bueno, como dice Bert, en una jaula de oro, y él tampoco sabe hacerlo de otra forma. No tiene posibilidades de salir. Él se levanta cada mañana, se va al banco, corta en el banco, vuelve a casa, no tiene otra vida, otra opción, y además es la única fuerza motriz de toda esa familia. Porque tienen una cocinera, una asistenta, los 2 críos, Winifred, la mujer que no vemos que tenga ningún trabajo concreto, o sea, sale a manifestarse, es sufragista, pero eso en sí no es un trabajo. Ojo que ser sufragista en 1910... Sí, también. Que vaya, o sea, la película, mostrar eso como si tal, increíble. También, ojo, porque cuando llega el marido empieza a quitarse todo lo que tiene. Que a mi marido no le gustan mis ideas políticas, pero eso no impide que las tenga y el marido tampoco le prohíbe nada. Que seguimos en un momento que la película es de los 60, ambientada en 1910, que ya marcó cosas que ya van yendo hacia un camino muy concreto. Claro. Pero George Banks se convierte, sin duda, cuando vas creciendo, en el personaje más importante de la película. Es el centro de todo al final. Claro, al final, como se dice en la segunda película, que no debería decirse tan directamente, pero Mary Poppins viene a cuidar a los niños de los Banks, pero también viene a cuidar a los mayores. Entonces, Mary Poppins ayuda al señor Banks a comprender que cuidar de la familia va más allá de ir al trabajo y traer dinero a casa y dar el besito de buenas noches y ya está, ya lo he hecho todo. Mary Poppins le ayuda a entender que lo que se necesita para que la familia funcione, que lo que necesita para que esta unión, este lazo entre padres e hijos funcione, es pasar tiempo con los hijos. No el tiempo que él crea conveniente, no el tiempo que le permitan, el tiempo que los niños necesiten. Él lo que está, si te fijas, si te acuerdas, todo el rato está pensando que, es que son unos trastos, bueno, ya... Y él los quiere llevar aquello, ¿sabes? Por el buen camino. Por el camino recto. Como se dice, más rectos que una vara. Sí. Lo que pasa es que él no se implica en esa formación, excepto para, pues eso, para, como te decía antes, para castigarles cuando llega a casa se han portado mal. Pero él no ha estado presente, no sabe qué ha pasado, entonces, bueno, se fía de lo que dice su mujer o la niñera o lo que sea. La niñera de turno que haya salido escopeteada. Porque esto sí que se ve, por cierto, que los niños son un par de pequeños bastardos. O sea, son como Bart Simpson. También la primera niñera, que por cierto, ¿sí? hay que comentar que la niñera es la actriz que interpretó a la novia de Frankenstein. No en la misma película. No. Que hubiera sido un puntazo. ¿Te imaginas? Igual es que es la novia de Frankenstein evolucionada, que se ha convertido en niñera, puede ser, ¿no? Es posible. La actriz se llamaba Elsa... ¿Chesterton? No. Ahora no me acuerdo. Se llamaba Elsa... Había una... Chester... Tenía Che por ahí, estoy seguro. Chester algo, sí. Sí, ahora mismo... Era un nombre muy inglés. Sí, bastante. Pero sí, sale escopeteada, intentan convencerla con una canción, pero... Y se ve que no es la primera que sale corriendo por patas. Se comenta. O sea, tú no sé si te acuerdas cuando los nenes hacen la carta, la que luego George Banks rompe y llega hasta Mary Poppins, cuando ellos cuentan cosas como que si ella nos trata bien, no tendremos que meterle pimienta en el té. Y es que dices, ¿qué? Que además no ves que la madre esté muy sorprendida cuando lo dicen. No sería la primera vez. Claro, que es lo de, a ver, que ellos son unos niños, pero es verdad que son un poquito hijos de puta. Todavía hay que reconocerlo. Bueno, también habría que ver cómo eran las niñeras. Porque, a ver, una institutriz de 1910 tenía que pegar palizas, supongo. Exacto, pero... hay que pensar también que la niñera tenía que ser del gusto del señor Banks. Y ya hemos comentado qué visión tiene el señor Banks de cuidar a sus hijos. Sí, entonces, buscaría un exmarinero o algo así. Pero, por ejemplo, cuando Mary Poppins le engatusa para que se lleve a los niños al banco, sin él saberlo, pero cuando se lo dice, él dice, pues sí, y le parece una buena idea, y se los lleva sin dudar, se los lleva sin avisar a los del banco, sin nada, va para allá, y no sé si te acuerdas la escena final, casi al final, cuando le dan los 2 peniques en la mano,
Esa escena es demoledora. Y le dicen lo de así se arregla todo, ¿no? Y ves la cara de George Banks destrozado, porque además no les puede explicar a sus hijos tampoco qué ha sucedido, porque los niños tampoco han hecho nada mal. O sea, ha sido el del banco quien ha intentado mangarle a Michael el dinero. Es que realmente Claro. para un niño no tiene explicación lo que ha pasado. Él llevaba sus peniques, ha abierto la mano y el señor se los ha cogido. Y se ha montado el pollo. Exacto, él solo quería que le volvieran sus 2 peniques, pero claro, se ha liado la de San Quintín y la gente que estaba en el banco les ha huido y ahí se ha armado pues casi la Gran Depresión en ese banco. Pero luego a partir de ahí es cuando llega, para mí, la mejor escena de toda la maldita película, que es cuando le citan los ejecutivos del banco. ¡Buah! Esa escena Y es... él va caminando por la noche, que además se come la pantalla mientras camina de espaldas, que dices que hay que ser muy bueno para esto. David Tomlinson ahí está espectacular. Vas pasando por las diferentes calles de Londres, llega hasta donde estaba la señora de los pájaros, que ya no está. Que puedes pensar que es porque es de noche o porque ha muerto. Ahí ya que cada uno... Yo siempre que lo he visto creo que es que él se da cuenta que esa señora ha fallecido. Y porque él fue uno de los que no le dio dinero para que sobreviviera. Yo creo que también emula un poco, le da un enfoque de soledad de ese momento del señor Banks, sí. que tiene que comerse todo el marrón él solito, y por eso las calles están vacías, por eso es de noche, por eso los edificios parecen incluso más grandes. Cuando llega se el ven de banco, día. el banco parece banco, sacado de Metrópolis. Madre mía. O sea, es una enorme máquina, él es un hombre de minuto. Sí, parece un palacio gigantesco. Sí. Exacto, es esa sensación primero de soledad. También puede ser lo que tú dices, que la señora de los pájaros ha fallecido. No, pero es cierto, él es un hombre que realmente... Mira, me estoy acordando en Peter Pan, en la peli de 2005, ¿vale? Que hay un trato en el que comenta... La madre comenta a los niños que su padre también tiene sueños y que muchas veces por la noche, cuando los niños están dormidos, abren el baúl de los sueños y los ven, pero que luego tiene que guardarlos el padre, porque tiene que ir a trabajar y tiene que enfrentar sus problemas. Y es un poco lo que también dice Bert en esta película, que cuando los niños tienen un problema, tienen a Mary Poppins para que les cuide, y a Bert, y a las niñeras, ¿eh? Pero que el señor Banks no tiene a nadie, solo puede ir a casa, tragarse sus cosas y al día siguiente volver al banco a solucionárselo él solo. Sí, tragarse su copazo, Sí. relajarse con sus zapatillas. Pero su está batín. solo, claro, no puede preocupar. Y además tú lo ves que él, cuando se le ve por casa, no le dice nada a su esposa de cómo ha ido en el banco, ni le quiere preocupar ni a ella, ni a las sirvientas, ni a los nenes. Él está atrapado en esa soledad. La única vez que habla del banco es la primera escena en la que aparece, vuelve a casa y se pone a cantar en plan de estoy contento, estoy feliz. Pero también, no sé si a ti te pasa, te da también esa sensación de que no está tan bien. Está cantando como fingiendo que todo va bien, no sé qué, pero hay algo que dices, no le va tan bien las cosas, Que pero no no es un quiere hombre- preocupar a la Que familia. no es un hombre feliz. No es un De hombre hecho, feliz. la única vez que le ves realmente feliz es al final del todo, cuando llega al banco, le han reventado el sombrero y el paraguas, Eso... cuenta el chiste, eso es muy Buah. jodido. Sí, o sea, parece una tontería. Cuando eres pequeño parece una tontería porque no No, entiendes. pero- Pero en 1910 que te revienten el sombrero y te den la vuelta al paraguas es un signo de humillación total y absoluta. cuando- Eso hay que ponerlo en contexto histórico. Cuando vuelve a la casa, bueno, cuando le vemos salir del sótano de la casa, porque volvernos, que además es cuando todos creen que está o muerto o perdido, que está ahí el policía llamando por teléfono, y sale del sótano con la cometa de los niños arreglada, con un periódico viejo que se supone que es en el que salió el anuncio o algo, y ahí le ves realmente feliz. Ha ido al sótano, se ha pasado la noche arreglando la cometa de sus hijos y se la enseña y ves la cara de felicidad de él, de Winifred, de Michael y su hermana, que dices, joder, ahí George Banks realmente es feliz cuando se van a volar la cometa. Dices, que hasta el policía se pone alegre cuando dice, sí, señor, se va a volar una cometa. Y, no, el señor Banks, no usted, claro, cuando habla con su superior. Y realmente lo ves ahí y dices, joder, ahí es cuando Banks empieza a ser realmente feliz. Cuando ya no tiene nada que perder, al final, ese es el mensaje. Cuando no tienes nada que perder es cuando realmente empiezas a ser feliz. Y en ese momento, el señor Banks ha perdido su trabajo, ha perdido su dignidad, ha perdido su reputación. Claro, son valores importantes en la época en la que se desarrolla la historia. Pero a él le da igual, porque en ese momento lo que a él le interesa es tener dignidad para sus hijos, entrar en casa con la cabeza bien alta y decir, me han echado del trabajo, vengo con el sombrero roto, con el paraguas al revés, pero vengo con la cabeza bien alta porque ahora ya puedo dedicarme a vosotros. Y ese es el mensaje importante, el de sí, el trabajo es importante, pero también es importante
el núcleo familiar, trabajar con los hijos. De hecho, si te das cuenta, estamos hablando muy poco de lo que es Mary Poppins. Estamos hablando de ya Claro, de, o sea, de la visión que tenemos nosotros de los recovecos de la película. Mary Poppins es como Virgilio, que les iba guiando por el infierno, pues aquí es, bueno, aquí no es un infierno, pero es más la guía para el espectador por los diferentes recovecos de la película, que es maravillosa y a todos nos encanta Mary Poppins, pero realmente su personaje es bastante plano, excepto ese momento que no sabes si está o no, bueno, si ha tenido o no algo con Bert, pero claro, los demás son los que poco a poco pueden evolucionar. Mira, me acuerdo que también luego hay momentos raros que ves cuando hay gente que al final comentan que cuando construye la cometa, se la arregla la cometa, y Winifred dice, una buena cometa necesita una buena cola, y le pone la cola, la banda que llevaba ella de sufragista, de Mujeres al Poder. Y hay gente que dice, es que eso es porque ella se desprende de sus ideales, y dices, no, es al contrario. No. Ella no solo se está desprendiendo, sino que está haciendo partícipe a toda su familia con su marido delante, al que en teoría no le gustan sus ideas políticas, y en ese momento le parece de puta madre que tenga la cometa, tenga esa cola para poder volar. Ese cambio del señor Banks aceptando las ideas políticas de su mujer, viendo que lo mete en la cometa, es uno de los, bueno, de los puntos de evolución que tiene la película por eso. Porque todos los personajes, con la llegada de Mary Poppins, van cambiando, van siendo mejores, se van queriendo más. Lo ves en las dos sirvientas, que supone que no se aguantan nunca, que uno piensa, entonces, ¿por qué las seguís teniendo a las dos contratadas? Porque además, Winifred creo que llega a decir que estaban siempre como el perro y el gato, que deben estar siempre a hostia constante. Que es lo de, pues hombre, si la cocinera y la sirvienta están siempre a hostias, igual la idea es cambiar una de las dos. Pero bueno, ahí es otro tema. Pero que todos van evolucionando, creciendo. Es como, bueno, Mary Poppins todo lo que toca lo hace mágico. Luego hay escenas súper chulas, más suaves, que a mí me encantan. La del té en el techo. Esa escena me parece espectacular, me parece súper divertida y está además súper bien hecha. Sí, todas las escenas tienen un motivo y es, como tú dices, la guía hacia ese punto culminante en que la familia ya está unida y se aceptan los unos a los otros tal como son. Que ya no es el señor Banks queriendo que sus hijos sean, ya no es el señor Banks queriendo que su mujer sea, ya no es la mujer del señor Banks ocultando cómo es, ya no es los niños Banks ocultando cómo son realmente. Ellos no son malos. Bueno, yo ellos creo que no lo ocultan los niños, ¿eh? No, pero a medida que avanza la película ves cómo se van retrayendo. Sobre todo en la escena cuando le dan los dos peniques, ahí ya están totalmente... ¿Sabes? Sí. Es ese momento de bajón en el que ellos ya han aceptado que su padre es así y ya se muestran como más distantes con él. Estamos arrepentidos, aquí tenemos los dos peniques y se arregla todo. Se han ido para atrás. Y ese es el momento justo cuando Bert le comenta aquello de, bueno, ya cuando... Buah, qué escena. Esa es brutal, la de, no se preocupe, dentro de unos años ya volarán del nido y se irán y no tendrá que preocuparse Que más. además, esa escena sucede justo después de la movida con los desollinadores, cuando suben a los tejados por Inglaterra, empiezan a cantar y bajan ellos a la casa de los Banks y empiezan a bailar al compás, al compás. Es el jefe, al compás, es el jefe. Al compás. Y se van todos. Michael se intenta ir, no sé si te acuerdas. Adiós, jefe. Que va exactamente igual, pero con una boina de desollinador. Y ya se pierdan todos. Y Bert es el último, sí. Y Bert se queda a recoger sus utensilios. Y empieza el señor Banks a hablar con él. O a hablar al aire sus pensamientos. Además, te das cuenta de una cosa y también que el señor Banks es algo que dice al principio, que él trata con diligencia cortésmente a todo el mundo, a su mujer, a las sirvientas, o sea, él sabe la posición que tiene, pero tampoco hace gala de ello. O sea, está hablando con Bert de igual a igual. Está abriendo su corazón ante ese señor y dice que entonces llegó Mary Poppins, se lo cambió todo, no sé qué, y es cuando Bert le mete la escena que dices tú, la de... Claro, porque usted es un hombre importante, pero no pasa nada, porque dentro de poco pues se casarán o se irán de casa y se podrá quedar usted solo con... Y además ves ahí la cara de George Banks, cómo va cambiando, digo, que realmente es un hombre que sí quiere a sus hijos, sí quiere a su familia, pero está tan agobiado por el día a día que no es que se lo olvide, es que ni siquiera puede pensar en ello. Es como... Ves un paralelismo. ¿Has visto la peli de Canta? ¿Vale? No sé si te acuerdas de la... Uy, la vi hace tiempo, no me acuerdo mucho. Esto sí, es la cerda que sale, que tienen, bueno, como cerdos, pues tienen una cama de cerditos enorme, ¿vale? Y se ve que ella es ama de casa, se ocupa de los nenes, de la casa, el marido se va por la mañana a primera hora, el marido cerdo, y llega por la noche, cuando ya están todos los cerditos en la cama.
Llega, da un beso a la cerda, le va a contar pues lo del show de Canta, y él entra como zombie, coge un trozo de tarta mientras le dice que qué buena le queda esa tarta, se va al sofá a poner la tele para intentar relajarse, y cuando ella pasa un segundo después, él ya está dormido. Y claro, te queda un poco lo de, es un maleducado. No, es que está súper agotado, pero no puede más. Pero al final de la película, no sé si te acuerdas, cuando intentan reconstruir el teatro, ¿vale? Y ella canta con Gunther, el de Superpoder Cochino, que es lo mejor de la película. Termina el show, los niños están revolucionados y ella le dice al marido que reaccione porque se queda así, se sale de su trance porque se ha quedado anonadado viendo a su esposa bailar y se sube al escenario, la coge, le pega un morrío increíble, Gunther grita superpoder cochino. Y es un poco lo mismo, es un cerdo, que no un hombre, que está tan agobiado por todo que no tiene ni tiempo para pensar siquiera en que hay una existencia más allá de trabajar. Y al señor Banks le pasa un poco lo mismo, me levanto, voy aquí, y poco a poco vas viendo escenas como la de Bert cuando hablan en la chimenea, que ahí es eso, es uno de esos puntos que además ahí, justo después es cuando sucede lo de los dos peniques, y esa escena refrenda la anterior, es como dices, joder, qué jodido es todo. Yo creo también que hay un punto importante que se me acaba de ocurrir ahora, que el señor Banks es un hombre tan ocupado con su trabajo, llega a casa, con la familia y tal, porque tiene miedo a la soledad. De hecho, pensándolo, o sea, ahora mismo, ¿vale? Pensándolo ahora mismo, la escena en la que se va al banco solo de noche es una escena tan terrible por ese miedo a la soledad del señor Banks. Bien. El señor Banks, cuando sale de casa, le ves la cara, es una cara de auténtico terror. No por lo que se va a encontrar, sino porque sabe que se va a tener que enfrentar él solo. La soledad. Y además porque sabe lo que va a haber. Sí, sí. O sea, no va engañado, él sabe no. Y tú cuando lo ves dices... Es a él le llaman para una reunión nocturna. Eso es un eufemismo. Él sabe perfectamente lo que significa una reunión nocturna. Pero también la parte más emocional del señor Banks es esa, es la soledad, del tengo que enfrentarme a esto solo, nadie me va a ayudar. Hasta ahora he tenido pues mis jefes que me han estado echando un cable, pero mis jefes ahora son mis opositores. Son el enemigo. Exacto. Y no tengo a nadie más o sea, los que están por debajo de mí no saben nada o no tienen por qué meterse y no hay nadie más por encima de mí, solo ellos. Entonces me voy a enfrentar a esto solo. Y ese es el miedo. Por eso esas caras, por eso cuando Bert le dice eso se da cuenta y le da miedo. Cuando los niños le dicen lo de los dos peniques, esa cara de miedo, miedo a quedarse solo, miedo a la soledad, miedo a enfrentarse a las cosas. Y ya, yo creo que el apoteosis ya es cuando está delante de los jefes, con todo reventado, dicen, ¿tiene usted algo que decir? Y ahí es cuando él despierta y se da cuenta que ya no tiene nada que perder. Además, si te das cuenta, acaba de superar el miedo. ¿Te das cuenta por qué es? Porque mete la mano en el chaleco y encuentra los dos peniques. Y toca los dos peniques. Y ahí es cuando se da cuenta de que está pasando lo que él quiere. Él está consiguiendo una libertad gracias a sus hijos para poder estar con ellos, para poder estar con su esposa, para dejar atrás todo. Y encima luego, gracias a eso, es cuando consigue el cargo grande en el banco. Así, lo que te decía, ese es el momento en el que él dice, ya no tengo nada que perder. Y ese miedo a la soledad lo supera, porque dice, a partir de aquí, todo será trabajar duro para no estar nunca solo. Eso es, vamos... Buah. Es que no tengo palabras para definirlo, pero... Buah. Y luego tenemos Mary Poppins Returns, como has dicho antes, que... A ver, la peli no está mal. Está entretenida, pero no es lo mismo. Claro, es que... El problema es que se intentó de alguna manera recrear la magia de la primera película, pero claro, en 2018 ya no funciona esto. No, y que es una, bueno, de lo que se llamaría hoy una recuela, un refrito más secuela, porque es su propia película, pero no tiene su propia identidad. Todo el rato hay referencias constantes, que una cosa es que hay alguna lógica, ya está, claro, siguen siendo la familia Banks, sigue siendo Mary Poppins, sigue siendo Londres, pero que haya tanto, llega a un punto que... Y además yo reconozco que, por un lado me parece un acierto que Emily Blunt haga su propia Mary Poppins, más fiel a la de las novelas de Pellet Lovers. Luego hablaremos de Pellet Lovers. Sí, ahora comentamos. Pero también creo que es que la... Bueno, para mí es que Mary Poppins tenía que haber sido Anne Hathaway. Punto. Tiene por ahí un sketch haciendo de Mary Poppins, además era amiga Julie Andrews, que creo que era perfecta, me hubiera encantado. Emily Blunt creo que no termina de llegar. Mary Poppins en el recuerdo popular es...
tenemos la Mary Poppins de las novelas y la Mary Poppins de la película. Pero es que, claro, hay muchas películas que beben de libros. Señor de los Anillos, por ejemplo, se me ocurre, que esa es una de las más conocidas. Las Amistades Peligrosas, hay un montón. Pero todas siguen siendo libros. En el caso de Mary Poppins, el tema es que Mary Poppins, aunque es una saga de libros, es una película. Todo el mundo entiende Mary Poppins como la película de Disney, porque es tan increíble, tan hito que... Y claro, no puedes quitar ese icono de la mente fácilmente. Y cuando hablas de Mary Poppins, igual tenías que haber intentado que fuera más similar a la de Julie Andrews, en vez de ir por otro camino. Y además es que a la película le falta, no sé si magia, inocencia, creo que a veces es demasiado, explica demasiado, porque cuando pones a Colin Firth como el malo y se meten en el jarrón este que tiene en la habitación los niños y sale el malvado, ¿era un zorro o un león? No me acuerdo. Zorro, si no recuerdo Zorro. mal. Y ves que viste igual y además mueve igual el reloj, que es, no hace falta. O sea, vale que es para niños, pero no hay que darlo tan más. No es necesario tratar a los niños de tontos. El niño va a entenderlo. Sobre todo porque al final se va a ver que es malo. Si no lo ha entendido en esa escena, lo va a entender 20 minutos después. Y es como que le falta una chispa por todas partes. No tiene esa magia, no sé. Hay un algo que no. Y no es solo eso, además también es el hecho de que, por ejemplo, en la primera película, en ningún momento, bueno, solo en un momento, Mary Poppins niega lo que está pasando, pero se lo niega a Bert. Cuando dice, sí, vamos a entrar en las pinturas, se hace así, ¿verdad, Mary? No sé de qué me estás hablando. Que además Bert, ves que sigue para chincharla para que ella acceda. Que eso es genial. Empieza a hacer el tonto, no, hay que cerrar los ojos y no sé qué. Y vas viendo que va como, voy a pincharla. Sí, y ves la cara de Mary en plan de tonterías, dices. Pero en la segunda, por ejemplo, van pasando cosas. Nos hemos metido por la bañera y hemos entrado no sé qué, no sé cuánto. Y en todo momento Mary Poppins lo está negando. No sé de qué me estás hablando, no sé de qué me estás hablando. Es como, ¿por qué? En la primera no hacía falta. En la primera, bueno, pues se da por sentado que los niños, bueno, habían montado su propia historia. También es verdad que tampoco se lo cuentan a muchos adultos. Tampoco van al padre, esto es a señor Banks, porque... papá, hemos ido a tal y a cual, y hemos ido a ver una carrera de caballos. Esto lo comentan con Bert y Mary porque estaban allí. Pero en la segunda se hace mucho esto de, papá, que hemos hecho tal y cual, no sé qué. Y Mary Poppins dice, no sé de qué me hablas. Esta es una de las cosas que cogen, si te das cuenta, tanto la primera como segunda película, pone que está basado en los trabajos de P.L. Travers sobre Mary Poppins, porque no se basan en concreto en ninguno de los libros, sino van cogiendo diferentes ideas, construyen un hilo, y esta es una de las cosas que se hacen en la segunda, que no estaban en la primera. Pero yo creo que el problema es ese, que la primera no se han arriesgado a tener identidad propia. Disney en los últimos años ha hecho cosas muy chulas, como Enredados, como Frozen, que ya eran un paso adelante. Enredados es divertida, funciona muy bien. En Frozen, la propia Disney critica a sus princesas enamoradizas y hace algo maravilloso, que es que Elsa no tenga interés romántico, y por Dios que en la segunda siga sin tenerlo. A mí me pareció brutal. Claro, algún día hablaremos de Frozen, pero simplemente voy a decir que ese momento de construir a la típica princesa me encantó. Pero luego ha tenido la época más actual de vamos a hacer Aladín exactamente igual que Aladín, y vamos a hacer el Rey León exactamente igual que el Rey León, vamos a hacer la Bella y la Bestia exactamente igual que la Bella y la Bestia, en vez de intentar crear, pues, o sea, Disney siempre ha adaptado. A ver, yo creo que este es el momento de necesitamos dinero para financiar Disney Plus, por eso están haciendo estos remakes. No, hace tiempo salió uno de Disney comentando que ellos ahora ya estaban especializados en lo que se llama películas eventos, en estas películas grandes que todo el mundo tiene que ir a ver. Y como para dinero, y como claro. Ningún otro estudio puede. Y creo que Mary Poppins está un poco en esa línea, porque tenemos Maléfica, que aunque la película no salió bien, fue un intento de cogemos uno de los clásicos Disney y hacemos algo distinto. No salió bien, pero ahora dentro de nada va a salir segunda peli. peli. Veremos a ver cómo es, pero tenemos la de Perla y el dragón Elliot, que se adaptó en la de Peter y el dragón, que es lo mismo, nos basamos en la idea tal y hacemos algo diferente. La que viene ahora de Mulan, lo mismo. Tenemos la película de Mulan de Disney de los 90, no, 2000, 2090. Da igual, tenemos la película de dibujos de Mulan, ¿vale? Y ahora tenemos una nueva película de acción real que se basa en la leyenda de Mulan y va a ir por su propio camino. Y con esta Mary Poppins creo que un poco el problema también fue ese, que fue el de no nos hemos arriesgado a hacer una
nueva Mary Poppins real con su propia identidad, sino ha sido esto como a medio camino de es la clásica, pero sí, pero no, y queda un poquito ahí en el aire. Es que es complicado hacer una película de Mary Poppins sin seguir la estela de la primera. También han pasado 50 años y todos guardamos un recuerdo. Antes de que se me olvide, Mulan es del 98. Pues ni Eh, 96 ni 2000. bueno, te has quedado ahí en Ahí, medio, ahí va. 2 años de atrás o más adelante. Y eso es muy complicado. Con una película que es un clásico que casi todo el mundo ha visto, es complicado hacer una segunda parte y no agarrarte a ella para enganchar a la gente que venía de aquel entonces y para que la nueva gente también vaya a la primera. También ese es el fallo, porque la gente que no ha visto la primera no pillará los Pero referentes y se va a además, perder mucho de la película. todo el mundo va a ir a la primera. No hace falta que lleves para allá. Mira, la que sí que ha salido mejor, en mi opinión, es la de Al encuentro de Mr. Banks. En Al encuentro de Mr. Banks sí tienes esto que te comentaba yo de cogemos la idea de la película, que es Mary Poppins, y hacemos algo diferente. Que vendría a ser Mary Poppins por detrás, se basa también en otra novela, no sé qué. Me sorprendió de la película, perdón que te interrumpa, Interrumpe, que, interrumpe. que, que se mostrara, no del todo y con matices siempre, los problemas, es el rifirrafe tan grande que hubo entre Walt Disney y la creadora de Mary Poppins, pero que algunas veces está, o sea, absolutamente llevado al máximo exponente. O sea, todos sabemos que ya no se llevaba bien con el trabajo final que hizo Walt Disney, que se le prohibió la entrada en el cine con el Y en los estreno. Y estudios. en los Disney llegó a prohibir la entrada a los estudios. Yo me acuerdo cuando se anunció la peli que pensé, bueno, estará bien, será bonita de ver, es Será muy una película bonita, bonita, pero apenas va a pasar realmente que por... estarán todos muy contentos ¡Caray, qué bien, qué y... alegría! Sí. Y es verdad que está todo bastante suavizado, pero sí que y a veces intenta justificar, por ejemplo, cuando Pellet Lovers consiguió ir al estreno, al que no había sido invitada, y lloró en el estreno, en teoría, en la escena en la que salen los pingüinos, porque ella odiaba los dibujos animados, aquí lo justifican con la intrahistoria que te están contando. Vale, perfecto. Pero sí que salen muchas de las cosas y además hay algo que a mí me maravilló, que no me esperaba, que es que a Walt Disney le sacan, pues sí, muy mitificado, evidentemente, pero también le están sacando cuando ya va tosiendo por todas partes porque se está muriendo de cáncer. Que tú si lo ¿Verdad? ves en la película, solo ves que tose, pero es que hay una escena en la que están reunidos todos y antes de que él llegue se oye que tose y dice uno, ya está llegando. Claro, porque 2 años después de estrenarse Mary Poppins, me parece que fue cuando ya falleció. Que es un... Para ser una peli de Disney, me sorprendió que sacaran esa parte, que dices, joder, y sí que está todo muy dulcificado, pero la película funciona muy bien y cuenta bastante de lo que pasó. Sí, a ver, está dulcificado, pero... Wow, hay escenas muy duras entre ellos dos, incluso con ella sola, en cuanto se pelea con los músicos, por ejemplo, que pega unos berries, va de no, así no, que se vuelve loquísima. Es un retrato bastante, o sea, ya te he dicho antes con matices, fiel de lo que realmente pasó. Yo me creo que esos dos llegaran a las hostias por lo que pasó. Claro, era... No, hombre, no, que ella era una mujer inglesa. A ver, Walt Disney llevaba muchos años queriendo adquirir los derechos por sus hijas y tal, pero 16 creo que era en Pele ese Travers se momento. negó. Y no fue hasta que la pobre mujer se vio cogida por el dinero que aceptó. Luego, esto salió en la película y yo realmente no sé si es verdad, pero se le prometió que tendría un poco de decisión en el guión. Le dijeron, usted podrá supervisar el guión y tal, y luego le dijeron, no, no, sí, supervisión, pero tú no tienes derecho a cambiar nada. ¿Tú, ¿Te gusta? No. Vale, pues No, sí estrenamos. que tuvo decisión sobre el guión final, si no recuerdo mal, pero hasta cierto punto. Cuando ya empezaba a rodarse eso ya no. Pero también es que, mira, hay muchas cosas de las pues, que se ve que ella quería grabar las conversaciones y demás. Y yo me acuerdo, Emma Thompson comentó que tuvo acceso, le dejó Disney, la empresa le dejó las grabaciones que quedaban, que tenían ellos en su poder, y que ella para prepararse el papel de Pellet Lovers las estuvo escuchando. Y que ya notaba que era una mujer que estaba atrapada, porque claro, se veía en la tesitura de tengo que ceder a mi personaje, no quiero hacerlo, pero no puedo no hacerlo. Es como... Es como un león herido intentando proteger su vida. Sí, realmente
Es que es así, es todo lo que le quedaba en aquel momento. Y ella quería proteger a su personaje como fuera. De esta película más me gustan un montón los actores. Tenemos a Emma Thompson, tenemos a Tom Hanks, a Bradley Whitford, que es maravilloso. Tenemos a Paul Giamatti, que es que dices, es un... Es un buen reparto, Joder, en es un verdad. reparto muy bueno. Y además lo hace muy... Tom Hanks como Walt Disney me parece una muy buena elección. Está muy bien en el personaje, lo recrea muy bien y es eso. Además le han añadido de que muestran que está enfermo, también muestran su ilusión y a la vez su mala leche. Porque es su ilusión de quiero hacer esta peli, pero a la vez es su mala leche de quiero hacerla así. Y no me vas a bajar del burro aunque tú seas la creadora. Y se ve de vez en cuando como, ¿sabes? Intentan la vía diplomática de ceder por un lado, ceder por otro, pero al final Walt Disney quiere salirse con la suya. Tuvo que ser acojonante ver a esos dos enfrentándose, porque claro, los dos eran personalidades muy fuertes, sabían muy bien lo que querían. El punto... yo creo que realmente Mary Poppins, la película, evidentemente no es lo que quería Pellet Lovers, y tengo mis serias dudas de que fuera lo que quería Disney. Bueno, igual se llegó a un punto medio. Bueno, yo juraría que Walt Disney quería una peli de animación y accedía a que fuera de acción real, excepto escenas que no se podía hacer de otra forma. Pero bueno, al final tenemos un clásico increíble. Gracias a eso tenemos también esta es la película. Y la segunda parte que yo creo que más pronto que tarde va a caer en el olvido. Es un producto simplemente para celebrar los 50 años de la original. O bueno, ahora dentro de nada va a cumplir ya 60. Y ya está. Simplemente para eso, para que la original siga teniendo ventas, siga siendo relevante, los derechos se renueven, que es lo único que le importa a Walt Disney siempre. Que Bueno, técnicamente no los tenía ya, ¿eh? Pellet Lovers juró que hasta que ella no estuviera muerta no iba a permitir que se hiciera nada más y esto, la segunda parte se hizo con ella ya muerta. Pues por eso, bueno, pero tú ya sabes cómo está Disney con el tema de los derechos y tal, siempre hay maletines por ahí de por medio con el símbolo del dólar. La verdad, sí, mira, hay una cosa que, por ejemplo, me hubiera gustado ver en la 2, que es cuando no sale Julie Andrews, la escena final en Los Lobos, que sale... Se me ha olvidado el nombre. Sale Angela Lansbury, Sí. que me ha venido. Esa escena era evidente que estaba pensada para que fuera Julie Andrews. Pero con Julie Andrews no hubiera funcionado. No, además comentó ella en una entrevista que ella no quería salir porque si no, seguramente la gente, y es que habría pasado, mira, ahí está la auténtica Mary Poppins, y que ella no quería meterse en medio del papel que estaba haciendo Irland. Claro, es que aunque ella no quiera ser el centro de atención en ese momento, si metes a la actriz original de Mary Poppins... Es que destruyes completamente al personaje que se ha creado durante toda la película y a toda la película, porque sales con la sensación de ¿quién es esa? Es una farsante, esa es la auténtica Mary Poppins. Hombre, yo no diría eso. No, pero puedes llevar a... ¿Cómo es que hay dos Mary Poppins? No creo que eso pase porque no se hace de Mary Poppins, argumentalmente no, pero... Podría pasar. Hay que ser muy retorcido y no entender nada de la película, no. Uy, yo tú sales poco por la calle, ¿no? Yo creo que el problema sería que es que eclipsaría en ese momento. Eso también. Pues sería en plan de, qué guay, ahí está un cameo de nada. O sea, en la película hay dos cameos. El de la niña de la película original, que sale andando por la calle, el de Dick Van Dyke, moviéndose de una forma increíble que yo no puedo moverme ahora y tengo 60 años menos, pero ahí estamos. Ojalá llegar a los 90 y bailar de qué manera. Además, es un cameo muy guay porque hace del hijo del hombre que él interpretó originalmente. Del banco, ¿no? De Bert. Sí, que hay gente que no lo sabe y me sorprende. Sí, Bert y el director del banco son el mismo actor. Y retoma el papel del hijo. Ya no le hace falta maquillaje de viejo porque ya está mayor el señor. Creo que la barba es ya suya, sí, la toda barba suya, ya no es postiza. Y la calva. Exacto. Pero, madre mía. Yo, ya te digo, ya no me puedo mover de esa forma. A su edad igual probablemente esté en una silla de ruedas. Reconozco también que si no puedes contar con Julie Andrews, contar con Angela Lansbury es un acierto. Porque a fin de cuentas es la bruja novata, es otra opción muy buena para meter ahí. Que dices, bueno, no es ella, pero también ha estado vinculada a Disney ella, y también es una actriz entrañable. No, y otra cosa, que en La Bruja Novata también sale David Tomlinson. El señor que escribe el libro de magia, bueno, que encuentra por ahí medio libro de magia, se supone, es él, que además tiene una escena súper chula, que es cuando van por Portobello Road, y va él cantando,
y encontrándose con dos prostitutas a las que parece conocer mucho. No te dicen que sean prostitutas ni lo que ha pasado, porque cada vez que veo esa escena hay dos mujeres que se le acercan y es lo de... Este señor será de putas, ¿verdad? O sea, porque yo creo que queda evidente, pero... ¿No será que ves demasiadas cosas? Puede ser que la viera justo después de From Hell y se me quedara ahí la copla. Es posible. Pero la verdad que, para terminar, yo creo que lo mejor que se puede decir es que Mary Poppins es una de esas películas imprescindible, que siempre hay que volver a ella, que a todo el mundo le gusta. No conozco a nadie que no le guste Mary Poppins. Seguro que subimos esto y saldrá alguien, pues a mí no me gusta Mary Poppins. Amargados hay en todas partes, no pasa nada. Pero es mágica, es bonita. Ya te digo, yo cada vez que la veo me gusta más. Es lo que decíamos antes, a medida que creces la vas viendo de forma diferente. Te vas quedando con lo que fue, con lo que sentiste, pero a medida que creces es que vas viendo otros matices. Antes de terminar, me gustaría hacer un pequeño comentario, y es que el otro día conocí a un hombre con una pata de palo que se llama Jack. No te voy a seguir el juego. Me parece muy bien. Gracias a todos por escuchar. Nos veremos. Esto no sabemos qué cadencia va a tener, así que se irá anunciando por nuestras redes. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.